Como recordarán de la clase anterior, estamos hablando del tema de la investigación dentro de la biblioteca escolar. Estamos viendo cómo la biblioteca escolar puede servirle a la escuela para vincularla con su entorno. Y una de las premisas que teníamos después de la clase anterior fue que armaran pequeños grupos de hasta 3 integrantes, que seleccionaran una temática dentro de las posibles temáticas que habíamos discutido. Tengo varios grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. 3 de ellos van a dirigir su mirada hacia los usuarios. Después vamos a ver qué dimensiones de los usuarios podemos investigar. 2 de los grupos van a ver la importancia de la biblioteca escolar dentro del entorno social. También vamos a ver de qué manera podemos investigar o cómo podemos hacer para investigar. De hecho, la clase de hoy se centra en los diferentes métodos de investigación y los instrumentos que podemos llegar a utilizar en este tipo de investigaciones. Estuve repasando el plan de estudios, no vi si tenían metodología de la investigación en la carrera. ¿Tuvieron? No. Así que no. Todo lo que les estoy diciendo es todo nuevo. Entonces me voy a centrar también en eso. Tampoco quiero extenderme, no quiero hacer de esto metodología de la investigación porque si no va a ser muy aparatoso. Lo único que necesitamos es conocer algunos instrumentos. Y el último grupo va a centrarse en la labor bibliotecaria en el contexto de la biblioteca escolar. Vamos a ver qué es lo que quisieron decir y todo eso. Paso a compartirles. Y tengo a alguien que recién entró y lo admito. Natalia. ¿Lo ven? ¿Ven la presentación? Perfecto. Hoy nos vamos a centrar en los métodos y los instrumentos. Ya vimos 2 métodos. Lo comentamos en la clase anterior, los métodos cuantitativos, los métodos cualitativos. Ahora vamos a centrarnos en algunos otros. Vamos a tener un pequeño repaso también de la clase anterior en estas diapositivas. Lo importante es que la escuela conozca, como ya dijimos, el entorno, interaccione con ese entorno y que se facilite la comunicación y el intercambio con ese entorno. Y precisamente la investigación-acción ofrece la posibilidad de conocer el espacio formando parte del mismo. ¿Se acuerdan que lo que dijimos es que la investigación-acción es una forma de investigación en donde el investigador está inserto dentro del objeto investigado o el sujeto a investigar? Comparten espacios, tiempo y comparten intereses. Esto es fundamental. El investigador tiene un interés común con el objeto que está investigando. Algo que no sucede en otro tipo de investigación. Que sucede fundamentalmente en este tipo de investigaciones que tienen que ver con lo social. Conocemos el entorno y somos el entorno al mismo tiempo. Vieron que cuando empezamos a hablar de investigación, la imagen clásica del investigador es el de la bata blanca mirando por el microscopio y tratando de hacer experimentos en un laboratorio. El experimento no es otra cosa que llevar a un espacio y recrear condiciones vistas en otro. Acá, la observación se hace justamente en el espacio. Y la experimentación, que no es experimentación en sí, sino que ya vamos a ver qué técnica es, se hace sobre el mismo espacio. No es que lo recreamos en un laboratorio, recreamos esas condiciones. Si yo estoy estudiando un entorno de una escuela que está en un barrio periférico con determinadas características socioambientales, no voy a recrear en un laboratorio esas características. Hoy es el día de los ruidos. Aguárdenme en un momento. No, ya está, ya fueron atendidas. Voy a estar, como vieron, la profesora esa que estaba grabando el homenaje a Belgrano y que se puso a gritarle a los perros, voy a estar igual. Entonces decíamos,
no vamos a ir a recrear esas condiciones en un ambiente ajeno al entorno que estamos investigando, sino que lo vamos a observar directamente en función, en acción. Por eso es investigación en acción. Las dimensiones que habíamos visto que podíamos considerar eran las perspectivas culturales, la perspectiva educativa y la perspectiva bibliotecológica. Y dentro de la perspectiva bibliotecológica, que fue la que más ustedes tomaron, tenemos los servicios y los recursos, el desarrollo de la colección, pensábamos, cómo fue evolucionando la colección de esa biblioteca, por ejemplo, puede ser una perspectiva a investigar. Los usuarios, que tienen diferentes aristas para investigar, nivel de uso, acercamiento, nivel de uso fuera del horario escolar, nivel de uso luego de haber estado en la escuela. Los aspectos técnicos, cómo fue variando el procesamiento técnico o la organización técnica de esa biblioteca. Vieron que hay bibliotecas escolares que nacieron como si fuera solamente una biblioteca de aula, con un armario con 5 libros adentro, que simplemente tenían una fichita de cartulina en donde anotábamos quién se los llevaba. No tenía tecnicismos bibliotecológicos propiamente dichos. La dinamización de esa biblioteca, que puede llegar a ser esta automatización o la forma en que se contacta con ya sé quién vino, por eso están ladrando mucho, vino la que le trae el alimento. La dinamización tiene que ver con cómo las acciones y las actividades de esa biblioteca dinamizan a la escuela, se pone en funcionamiento otros tipos de comunicación, y la relación con el entorno. Esto es, si la biblioteca coopera con otras bibliotecas, si utiliza servicios de bibliotecas públicas o populares, si tiene relación con otros tipos de centros de documentación o unidades de información, y por otro lado, cómo se relaciona también con otras organizaciones de la sociedad civil, con los bomberos, con el cuartel de policía, con las asociaciones de fomento, los clubes de barrio, etc. Ven que tenemos como perspectiva bibliotecológica mucho para investigar, mucho para llegar. Habíamos visto estos dos métodos, los cuantitativos y los cualitativos, son los que vamos, los que derivan en instrumentos que vamos a ver hoy. Los métodos cuantitativos se basan en los números, permiten hacer estadísticas, son los más fáciles de diagramar y son los más fáciles de analizar. Si alguien te puso en una escala de 1 a 5, en donde 1 es malo y 5 es bueno, y te puso 4, bueno, estamos más o menos bien. Los cualitativos se basan en la palabra, y acá entra a tallar también qué dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, de qué manera se expresa, y también qué grado de confiabilidad tiene lo que me está diciendo. No es lo mismo lo que me diga un usuario que lo que me diga otro, porque puede variar, por más que los dos me digan, ah, sí, muy bien todo. Depende de cómo haya sido su relación, podemos encontrar otros datos que me van a dar la confiabilidad y la consistencia general de esa frase que me dijo. Ahora vamos a ver otros 3 métodos más. Y estos son como para que los tengamos presentes. Tenemos el método histórico. Lo que hace el método histórico es observar la formación de un fenómeno a lo largo de un periodo de tiempo. Vieron que los barrios, las comunidades, no salen así espontáneamente, no es como un hongo, no salió así de golpe, sino que va sufriendo diferentes transformaciones. Entonces nosotros podemos ver los cambios que ha sufrido la comunidad tomando un lapso de tiempo, un periodo de tiempo en donde vamos a estudiar qué fenómenos fueron ocurriendo, qué causas fueron condicionando para llegar a este fenómeno social presente. Supongamos, estamos en una escuela donde empieza a haber mucha deserción escolar. ¿Qué causas fueron haciendo
que se llegara a este fenómeno de deserción escolar? ¿Cuáles fueron las múltiples causas que llevaron? Pérdida del empleo de los padres, aumento de la migración, en fin, hay un montón de factores y de causas que tenemos que llevar adelante, que tenemos que estudiar para ver qué hicieron para que se llegara a este fenómeno en la actualidad. El método comparativo, tengo que revisar esto porque me quedaron letras ahí medio cortadas, se observan dos o más fenómenos simultáneamente y permite comparar teorías. O sea, yo puedo decir, sucede esto por tal causa, mientras que sucede esto por tales causas. Y esta comparación de teorías me permite, sí, trascender el ámbito y la comunidad donde estoy estudiándolo. Puedo aplicarlo a otros espacios, a otros ámbitos, a otras comunidades similares. Porque como estoy comparando dos o más fenómenos, el cúmulo de datos que registro me pueden servir como para modelizar en otra comunidad. Tengan presente que cuando hacemos investigación social, los datos que consigo en una comunidad no me sirven para otra comunidad, por más que sean muy calcadas o casi iguales. Porque siempre hay un detalle o un componente de esa comunidad que es distinto a la de la otra. Tenemos dos comunidades similares, dos barrios obreros, dos barrios industriales, pero en este hay mayor cantidad de ingenieros y en este hay mayor cantidad de obreros rasos. Entonces ahí ya tenemos un componente que modifica esa comunidad. Y por último, el método crítico racional. Este método lo que hace es recobrar y discutir considerando más los fines del hombre que los modos, los medios. Acá entra a tallar esto del príncipe. El fin justifica todos los medios, en este caso no. Acá lo que más nos interesa son los fines sociales, porque son los fines sociales los que se consideran susceptibles de considerarlos con rigor científico en forma racional o crítica. Esto es, esta comunidad busca como objetivo, como bien común, el armado de una sociedad agraria. Ese es su fin social, ser una sociedad agraria. Y para eso derriba todas las industrias que tenían, para en esos lugares poner campos de sembrado. ¿Vamos a criticar el medio o vamos a tomar en consideración el fin? Vamos a considerar el fin como tal. El medio puede parecer exagerado, pero ese medio apunta hacia el fin que buscan. Si tienen varias construcciones que no sirven y que necesitan el campo para hacer un espacio agrario, para hacer sembradío, pues van a llegar a... vamos a considerar eso. Y fíjense que acá podemos hacer el parangón con el tema de los incendios intencionales, por ejemplo, que es lo contrario, que buscan que esos espacios verdes, esos espacios cultivados o esos espacios cultivables se transformen en espacios para construcción. Entonces acá vamos a hacer la crítica sobre el fin. El fin no me va a justificar ese medio que estoy utilizando. Está perfecto que quieras hacer unas construcciones, pero tu fin no justifica el medio que estás utilizando. ¿Se entiende entonces cómo viene esta cuestión de que consideramos más el fin que el medio? Vamos a pasar, nos quedan 9 minutos de esta sesión, pero vamos a seguir en la siguiente.
Bueno, esto es lo que habíamos visto. ¿En qué consiste la investigación-acción? Vimos que era una forma de indagación introspectiva colectiva. Estamos dentro del objeto que investigamos, estamos nosotros como investigadores. Estos son todos los elementos que conforman la investigación-acción. Están en la clase anterior, los habíamos repasado. Y llegamos a los instrumentos. En esta parte de la charla vamos a ver estos instrumentos y en la siguiente sesión de Zoom vamos a redondear estos instrumentos. Tenemos 3 instrumentos básicos en investigación en acción, que es un tipo de investigación social. Uno es la encuesta, es el más conocido, todos hemos contestado encuestas, es un instrumento en gran medida cuantitativo, aunque puede contener algunas preguntas libres que van a ser cualitativas, pero no es lo ideal, porque la encuesta generalmente es anónima, entonces no tenemos la posibilidad de evaluar la pertinencia o la confiabilidad de ese dato cualitativo. La entrevista es un tipo de instrumento cualitativo por excelencia. La entrevista puede ser posterior a la encuesta, o sea, yo puedo hacer una encuesta a un grupo general y de ese grupo general seleccionar un rango de personas, un grupo, para entrevistarlos. La entrevista generalmente es personal, puede ser grupal, pero en el caso de la entrevista grupal es mucho más interesante usar el siguiente instrumento, que es la observación participante, que es el instrumento por excelencia de la investigación en acción. La observación participante me permite ver lo que estoy escuchando. Yo observo a quien estoy entrevistando, su modo de hablar, el contexto en el que está, la forma en que se sentó, la forma en que mira, o sea, hace que el investigador esté más atento a lo que está sucediendo. Y también cómo sucede. Yo puedo estar haciendo una entrevista en una casa y la persona a la que estoy entrevistando se levanta porque sonó el timbre, va a atender el teléfono, tiene que salir corriendo porque el nene chiquito está por tirarse el agua encima porque está la olla cerca del fuego, en fin, o tiene que ir a hacer callar a un animal, etc. Entonces hay un montón de cosas que veo en el contexto de la entrevista que me permiten agregarle datos a mi registro de esa entrevista, de esta investigación. ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno, ahora a trabajar. Y para trabajar vamos a irnos después a la otra sesión. Escucho. ¿Han participado en encuestas? Sí. 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 ¿Recuerdan alguna en particular? Sí, de política, más que nada. La del censo. El censo no es una encuesta, ¿eh? Si bien pareciera, en realidad es una entrevista. Fíjate que el censo tiene mucho de entrevista, mucho de observación participante. Sí, eso estaba pensando mientras hablaba. El censo nacional tiene mucho de observación participante, porque vos le podés contestar al el entrevistador, el encuestador, si bien tiene una preforma, vos le decís que hay 3 baños, y él pone que hay 3 baños, pero el observador puede verificar que no hay apariencia de haber 3 baños porque la casa es muy pequeña, salvo que tengan unos baños chiquitos así. O vos le decís que los pisos son de determinado material y el señor está pisando cemento alicatado. Entonces, jamás nos sugerían que tengamos como en cuenta observar el lugar, si era posible entrar, no quedarnos en la vereda. Exacto. Era muy de observar, es verdad. El censo tiene más de observación participante. Sí. Tuve una entrevista muy interesante hace muy poquito con el gasista.
con el gasista de Metrogas, ¿Y que vino a cómo hacer fue la la entrevista con el instalación. gasista? Claro, con Metrogas, con el inspector del gas. Tenía que comprobar que todas las ventilaciones que figuraban, que yo había declarado, estaban. Entonces, efectivamente entró con su planilla, yo mostrándole dónde estaban todas mis ventilaciones, corroborando todo lo que yo había dicho, había declarado. Era una entrevista con observación. Sí, me tira más que era más un control que una entrevista. Bueno, Te estaban sí. controlando que Pero no hubieras mentido, pero sí, presencial con observación. sí, es verdad. Bien, ¿alguna otra encuesta? Volvamos a las encuestas. ¿Alguna encuesta que recuerden? Sí. En el Sí, sí, instituto sí. nos hicieron En el instituto le han encuestas. hecho encuestas. El año pasado le hicieron encuestas, no le hicieron Ah, sí, entrevistas. sí. La otra vez preguntaron si había varones, no sé cómo era, Dos ¿cómo era? hombres. Dos hombres. Son todos varones. Una Éramos preguntita, hombres. dos hombres. ¿Cómo se perciben? Les preguntaron. No, ¿Cómo no se era como perciben? se percibe, no era como Éramos se percibe. hombres. Era- Nada inclusiva fue. Bien, No, bueno, yo tuve encuestas Después, de política por teléfono. las de por teléfono. las encuestas por Y las de teléfono UNICEF, que es para ver si tomás los anticonceptivos y todo eso, también. también. Las Esas son Ibope. encuestas. Vieron que también tenemos encuestas en los supermercados, si utilizas tal producto, qué opinas de tal producto, en una escala de tanto. Vieron que todos Despegar tienen también te manda, después de hacer un viaje, Despegar te manda encuesta de satisfacción por el de viaje. satisfacción. Y ahí lo que hacemos es valorar, ponemos valores. ¿Han sido entrevistados alguna vez? Sí. Por ejemplo, la entrevista más común que uno suele tener, ¿cuál es? De laboral. Laboral. La entrevista Laboral. laboral. Y vieron que la O entrevista para entrar a laboral, una facultad también. Depende, algunas facultades también tenés entrevista previa. entrevista de admisión. En las Cuando entrevistas donás vieron, sangre también. ¿cómo? No sé Pero si es una cuenta, pero cuando encuesta. vas a donar sangre, te hacen todo un formulario de preguntas que ya te definen, te Pero eso es filtran una si encuesta sos también. candidato. Claro. La entrevista implica que vos des valoraciones cualitativas. Ay, a mí me encanta donar, soy una donante maravillosa. La donación de sangre es lo más. Vieron que en la entrevista laboral no nos piden que nos califiquemos de 1 a 10, nos piden que digamos cuáles son Sí. Aptitudes. nuestras aptitudes, nuestras competencias, nuestras habilidades. Y observación participante, vimos recién que estábamos charlando que precisamente el censo es una observación participante. Eso es El claramente. trabajo de campo de las trabajadoras sociales también. Todo el trabajo de campo de las trabajadoras sociales y de los trabajadores sociales y lo que tiene que ver con lo social es observación participante. Bueno, vamos a La cortar práctica que esta acá. hicimos el año pasado. Claro, vamos a cortar esta acá y vamos a entrar a la otra sesión, así terminamos la clase por lo menos unos minutos más. ¿Están de acuerdo? Sí. Obvio. Muy bien. Salimos.